Bienvenidos a Mecánica Estadística. Este va a ser un curso de posgrado. Vamos a estudiar en principio la evolución de un sistema. Entonces, nosotros ya hemos visto de mecánica estadística de pregrado los ensambles, las configuraciones de los ensambles, los macroestados, los microestados, pero vamos a profundizar un poquito más sobre estas cosas. Entonces, iniciemos con esta cajita que tiene un número de partículas por aquí. ¿Listo? En principio aquí hay cuatro, pero pueden ser n partículas. Y pues cada una tendrá una posición dependiendo de donde yo me sitúe. Por ejemplo, puedo fijar mi sistema de coordenado desde aquí. Y por aquí, nada, pues empezar a medir las posiciones. ¿Listo? Cada una de estas posiciones las voy a etiquetar con un R sub i. Por aquí están, ¿cierto? Donde este R sub i, claro, es un vector de tres componentes, es decir, es tridimensional, y lo pongo por aquí, en cada uno de estos espacios, de tal forma de que este vector me va a representar un punto en mi espacio de fase. ¿Listo? Claro, estos R's dependen de t, es decir, esto va a estar evolucionando. Aquí se ve cómo estas flechas indican la dirección de evolución de cada una de estas bolitas. Y pues nada, esta va a chocar contra esta pared y va a continuar. ¿Listo? Esta también lo va a hacer, y esta también lo va a hacer, y esta también. Esto pues, si ustedes ven, este sistema pues, puede perfectamente describirse con un hamiltoniano. Claro, cada una también tendría un P. El hamiltoniano tendría también incluidas las interacciones, de tal forma que, pues, si cada una de estas tuviese un campo, qué sé yo, fuesen cargas positivas, y esta también una carga positiva, pues si colisionan en algún instante, no colisionarían de frente, sino que se repelerían. Así habría un scattering ahí entre ellas. Estas partículas pueden representar muchas cosas. Pueden representar gases, fluidos, plasmas, si están cargadas, claro. Entonces este sistema es muy, muy general, ¿sí? Lo que va a decirme exactamente qué es el hamiltoniano. Y pues además uno supone que estas partículas son de masa idéntica, entonces por sencillez, porque no hay que complicarnos tampoco con masas. Igual esto se va a convertir en un sistema de n partículas donde n prácticamente es del orden del número de Avogadro, entonces, y más, ¿sí? Entonces, pues es importante tener en cuenta ese límite. Esto, vamos a definir de una vez, esto va a definir un microestado, ¿sí? ¿Por qué va a definir un microestado? Claro, es un microestado bastante, eh, digamos, el más simple que se puede tener para un sistema de n partículas, porque puede que las partículas vengan caracterizadas por otras cosas, como carga, spin, y esos son grados de libertad discretos, que pueden también incluirse aquí. Es decir, si yo quiero incluir spin, lo puedo poner aquí, spin, de la partícula 1 y así. Entonces, puedo incluir otras variables, y esto aumenta, digamos, la complejidad de mi sistema. Entonces, digamos, por sencillez voy a considerar uno que no tenga spin. Bien, entonces, pues nada, por aquí puse los puntos. Puse evolucionar estos puntos porque, pues nada, son puntos en el espacio de fase, pero puse varios, ¿sí? Y cada uno de estos representa un microestado. Entonces este ya es un microestado. Claro, este microestado evoluciona, hace que me describa más bien la evolución temporal del sistema, es decir, cómo van a estar estas pelotitas por aquí configuradas después de que pasó cierto tiempo. También aquí voy a encontrar, pues varios. Por ejemplo, voy a poner que este sea gamma 1, sí, que depende del tiempo. Aquí evolucionó. Por aquí tengo un gamma 2 y así gamma 3 hasta voy a poner un gamma A de t, donde pues A representa todas las posibles configuraciones que yo puedo tener. Por posibles configuraciones más bien me voy a referir a condiciones iniciales, ¿sí? Porque, por ejemplo, resulta que por
el principio de incertidumbre, cada celdita de estas debe tener un tamaño. Y ese tamaño es mínimo. Y vamos a decir que este tamaño mínimo de esta celdita tiene que satisfacer el principio de incertidumbre. Entonces, yo tengo un delta de R, un delta de P, claro, por cada una de las direcciones, ¿cierto? Para X, para Y y para Z, múltiplos de esto, los cuales tienen que ser mayores que H barra medios. Entonces lo que voy a hacer aquí es, para simplificar esto, voy a ponerle, em, voy a ponerle aquí la flechita de vector. Por aquí voy a ponerle, listo, voy a dejar la H medios, pero para decir que es la celda mínima en el espacio de fase, es decir, el mínimo tamaño, voy a ponerle un igual, ¿sí? Y además, debo, como ya está puesto, digamos, está multiplicado de esta forma, yo por aquí debería elevarlo a la 3, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que yo también tengo n partículas, y todo esto lo voy a elevar a la n, por aquí debería poner una n y aquí una 3n. ¿Listo? Entonces, esto debe satisfacer esto, por principio de incertidumbre, este cuadrito. Claro, estoy en un espacio n dimensional, es por eso que tengo delta de r a la n, pero claro, tengan en cuenta que este delta de r lo que significa es delta de x, delta de y, delta de z. Lo mismo para la p. Delta de, delta de p es delta de, eh, delta de p sub x, delta de p sub y, delta de p sub z. Cosas a tener en cuenta. Y esto ya me va a demarcar unas cosas que yo debo tener en cuenta, unos factores que después introduciré, pues que me convienen. ¿Listo? Ok. Creo que incluso aquí, claro, esto sería un 6, perdón. Aquí habría un 6. Sí, pues porque esto sería un 3, esto sería un 3. Listo, es decir, aquí me quedaría em, un h barra sobre 2. Y este por este, y este por este, y este por este. Es decir, 3. ¿Y qué otra cosa? No, bueno, aquí me quedaría un 3. No, quedaría un 3n. Listo, estoy bien. Perfecto. Nada, pues aquí voy a tener mis sistemas o mis microestados evolucionando. Fíjense en algo. ¿Por qué, por qué esto no se va a cruzar? Todo esto va a tener que ver con la dinámica. ¿Sí? Es un sistema que se escribe por un hamiltoniano y y la evolución temporal de estas cosas, de las gamas, van a venir dadas en términos de hamiltonianos. ¿Sí? Resulta que esas son ecuaciones de primer orden y hay un teorema en ecuaciones diferenciales que se llama teorema de existencia y unicidad que me dice que para una única condición inicial habrá una única trayectoria. ¿Sí? Y es por eso que digamos, no se van a cruzar, se van a cortar estas trayectorias. Esto ya tiene consecuencias importantes, por ejemplo, en ρ, donde ρ pues es nuestra densidad de estados, ¿sí? Es una densidad de probabilidad de estados, realmente. Entonces, después vemos cómo se relaciona esto. Entonces, bajemos por acá. ¿Cómo van a venir descritos los gamas? Entonces, gamma de t derivada con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? Pues es R1 punto, coma y así hasta Rn. Lo mismo para los P's. Sabemos que esto por ecuaciones de Hamilton, esto es igual a 1, donde esto simplemente significa que pues vale una ecuación para cada una de estas. Por ejemplo, por esto sería igual a dh
de P1 y pues por notación lo único que me está queriendo decir es que X punto sub 1, esto es igual a DH de P sub 1 y variable X. ¿Listo? Es la variable X, es decir, su momento canónicamente conjugado. Eso es lo único que significa esto. Ahora, claro, yo estoy hablando de un hamiltoniano, pero déjenme escribir por acá el hamiltoniano. El hamiltoniano, pues ya sabemos, viene dado por energía cinética más energía potencial. ¿Cómo uno escribe pues la energía cinética? Pues esta es la sumatoria de i igual 1 hasta n, el número de partículas de pi cuadrado. No estoy hablando de sistemas cuánticos por ahora ni relativistas, entonces esto es un sistema clásico, partimos desde allí, más, más u, pero u viene dado por la energía potencial de una u minúscula de r sub i, es decir, la energía potencial de cada una de las partículas con respecto a un punto, más suma de i. Y aquí voy a poner esto de esta forma, para que no se repitan. De una v voy a ponerle por acá, de ri, rj. ¿Listo? Entonces nada, pues hay que tener en cuenta esto. Entonces aquí lo único que estoy poniendo es estas desigualdades, pues para que no se solapen, es decir, para que la misma partícula no interactúe consigo misma. Y pues nada, es una forma de notarlo. Entonces, esto es el hamiltoniano. Y este es el que me va a dar la evolución del sistema gracias a estas ecuaciones, las ecuaciones de Hamilton. Entonces, este va a ser la evolución de nuestro sistema gamma. Claro, gracias a que pues, estas variables cumplen estas ecuaciones, ¿sí? Por teorema de existencia y unicidad, si yo pongo condiciones iniciales gamma 0, 1, porque fíjense que aquí estoy hablando de un solo gamma, pero yo puedo hablar de múltiples gamas dependiendo de las condiciones iniciales. ¿Sí? Múltiples gamas puedo tener. Esto ya me va a describir algo que se conocerá como el ensamble, pues que ya lo han visto de pronto. Es un ensamble, básicamente. Es decir, por ensamble a qué me voy a referir. Entonces, tomen la cajita que armé al principio y ahora voy a poner las que pertenecen, por ejemplo, a este ensamble en el tiempo t0. Entonces, por aquí pongo la bolita. Van a ser todas bolitas verdes. Voy a poner solamente 4. Esta va a apuntar hacia acá, esta va a apuntar hacia acá, esta va a apuntar hacia acá y esta hacia acá. ¿Qué otra posible configuración yo puedo tener? La verdad puedo tener infinitas, pero supongamos que sean finitas, puedo tener otro ensamble, puedo tener este otro ensamble. Entonces aquí pongamos en verde, que estos son las bolas verdes, que estas son las bolas azules. Y claro, estas van a evolucionar en el tiempo. ¿Sí? Después yo tendré una evolución en el tiempo de esta condición inicial, aunque también pues va a corresponder, digamos, al mismo conjunto de ensambles porque yo ya sé cómo evoluciona esto. Es decir, yo puedo aplicarle simplemente el hamiltoniano y, y básicamente ver cómo evoluciona este sistema. Entonces, mm, pues digamos que por ahí va todo esto de los ensambles. Voy a poner unas bolitas rojas, digamos, por completez. Unas que apunten para allá, otras que apunten para acá. Y así, y así. Entonces, aquí tengo tres ensambles metidos. Perdón, tres microestados metidos. Este microestado, representado por bolas verdes. Otro microestado por bolas azules y otro microestado por bolas rojas. ¿Sí? Juntos se conocerán como un ensamble. Después vemos qué propiedades debe cumplir para hacer pues los ensambles que conocemos. El microcanónico, el canónico, el gran canónico. Entonces, ahorita, después vamos a ir como al ensamble microcanónico, pero en un rato. Por ahora veamos otras cositas. Listo, yo puedo tener por aquí muchísimas microestados. Voy a poner por aquí gamma sub A de cero, que listo corresponderá, qué sé yo, por acá a otra cosita que yo no he dibujado.
por acá otro conjunto de partículas y listo. Si ustedes se fijan, conocer el microestado, por ejemplo este, y su evolución temporal, es decir, por su evolución temporal me voy a referir a gamma 1 de t, pues la verdad sería un vector gigante, ¿sí? Un vector gigante lleno de funciones por aquí que dependen cada una del tiempo que me va a decir cómo se van a mover estas partículas y que además estas partículas pues colisionan con las paredes. Entonces borremos por aquí ya lo que yo había escrito antes. Si ustedes se fijan, pues claro, a esta, por ejemplo, a esta partícula yo le debería asignar una función, digamos en dirección X, que dependa del tiempo, una función en dirección Y y otra en dirección Z, que dependan todas del tiempo. Es decir, para escribir esta partícula necesito tres funciones que además son a trozos. ¿Por qué? Pues porque esto colisiona contra estas paredes. Entonces, pues debo tener en cuenta esas colisiones, es decir, habría un montón de información bueno, necesito un montón de información para describir en el tiempo todo este sistema que solo tiene cuatro partículas. Ahora consideren pues el hecho de que por acá puedo tener las otras partículas que yo había pintado antes azules que pueden estar digamos o yo les pude haber puesto otra configuración. Entonces ellas evolucionarán de otra forma, ¿sí? Pero si ustedes se fijan va a ser única. La forma en la que van a evolucionar es por eso que no se solapan en el espacio de fase. Entonces, para describir, digamos, un sistema como este, la ver sujeto, y a veces a mí no me importa ni siquiera las posiciones en las que yo tengo todo este sistema, no me importa, eso es una información a veces inútil. En términos prácticos es mejor pues definir unas cuantas variables, nada más con las que podamos describir el sistema. Por ejemplo, veamos qué pasa con la energía. Si ustedes se fijan, por aquí puedo tener múltiples ensambles, ¿cierto? Entonces puedo tener, perdón, múltiples microestados. ¿Qué tal un microestado donde PI en promedio sea grande? ¿Sí? Yo puedo hacer PI que sea lo más grande que yo quiera o lo más pequeño que yo quiera, en promedio. Entonces esto haría que esto explotara, fuese grandísimo, y por lo tanto yo tendría un montón de microestados que harían que este Hamiltoniano oscilara entre cero a infinito. Bueno, no puede ser cero de pronto por esto en sistemas cuánticos, pero sí podría irse a infinito perfectamente. Es decir, si yo fijo, por ejemplo, E, que está asociado al Hamiltoniano para sistemas conservativos, yo estoy restringiendo los gamas, ¿listo? Y restringir el número de gamas que yo escogería solamente algunos. Por ejemplo, ¿qué tal este par? ¿Sí? Claro, ¿por qué restringiría estos gamas? ¿O por qué escogería estos gamas? Porque son compatibles con la energía que yo espero obtener. ¿Qué otra cosa puedo poner aquí? El número de partículas, sí, porque en este caso tengo 4. Yo podría fijar ese número. Y otra cosa que yo podría poner sería el volumen. Yo solamente quiero lidiar con un sistema en esta caja. Y esto define un macroestado. Ahora, esto que está aquí, sí, las que satisfagan este macroestado, son un ensamble microcanónico. Ahora, ¿cómo voy a ver nada más las trayectorias que satisfagan estas condiciones que yo he impuesto? Entonces me tengo que ir a el espacio de fase. Voy a pintarlo de nuevo. Aquí tengo Pn, aquí tengo Rn. Pongo las partículas por aquí evolucionar. Cada uno de estos puntos representa microestados. Pero claro, estos pueden evolucionar en el tiempo. ¿Sí? Ok. Listo, cada punto de esto representa un microestado en el tiempo t0 y por acá en cualquier tiempo. Estos han evolucionado. Es lo mismo que pinté antes. Y ahora voy a definir algo que se conoce como la densidad de probabilidad. Bueno, otra cosa a decir es que este ensamble, esto ya es un ensamble, se conoce como ensamble de Gibbs, porque son los ensambles, o más bien el conjunto de microestados compatibles con el macroestado que yo he escogido. En este caso, el que tiene energía E, que tiene número de partículas N y que tiene volumen B. ¿Listo? Se conoce como ensambles de Gibbs.
Ahora, qué otra cosa podemos ver? Había dicho que iba a definir la densidad, una densidad de probabilidad, de hecho. Entonces, para definir una densidad de probabilidad, de hecho, yo la densidad de probabilidad la pude haber definido antes de fijar esta E, esta N y esta B. Entonces, pues nada, la densidad de probabilidad me va a arrojar la probabilidad que yo tengo por volumen de espacio de fase, ¿sí? De encontrar un microestado en esta configuración, la configuración gamma. Entonces, esta va a ser la densidad de probabilidad y voy a escribir aquí qué significa. Listo. Entonces, bueno, me faltó aquí una D. Es la densidad de probabilidad de que el sistema esté en un microestado gamma en el tiempo t. ¿Qué otra cosa puedo decir? Claro, si esto es la densidad de probabilidad, pues esto que está aquí, voy a ponerlo así, de gamma, es la probabilidad. Pero pongamos, bueno, definamos primero qué es de gamma. De gamma pues no es más que dr, el volumen en el espacio de fase, dp, n, que pues también lo puedo escribir en términos de una productoria, de igual 1 hasta n, dr i dpi. ¿Sí? Entonces esto ya sería la probabilidad. Entonces cambiamos esto, lo copio y lo pego. Densidad de probabilidad, ya quito, no es la probabilidad de que el sistema esté en un microestado gamma en el tiempo t. Listo. Y claro, uno podría integrar sobre todo el espacio de fase, pero a mí me interesa solamente un particular conjunto de estos. Ahorita vemos cómo seleccionamos un conjunto. Pero bueno, si yo integro esto, simplemente daría la probabilidad y esto tiene que estar normalizado, es decir, debe ser igual a 1. Y ahora toca entender un poquito más a qué nos referimos con esta densidad de probabilidad. Bueno, entonces, si nosotros tomamos un volumen por aquí, ¿sí? Yo voy a tener una cierta probabilidad de encontrar eh, un microestado, ¿cierto? En este volumen. Entonces, por aquí voy a tener un, un ρ, más bien voy a tener una por aquí, una probabilidad, una p, de encontrar gamma, ¿cierto? En cierto instante t, porque fíjense que aquí he fijado esto simplemente estoy tomando un volumen en este espacio en cierto tiempo. Hagan de cuenta que por aquí están las bolitas. Claro, esto es el espacio de fase, solamente supongamos esto. Por aquí también están las bolitas. ¿Sí? Esto sobre unidad de volumen de espacio de fase, es decir, de gamma. Ok. Claro, gamma también evoluciona en el tiempo. Entonces pongámoslo por aquí. Gamma evoluciona en el tiempo. Listo. Es decir que esto sería como tal una función del tiempo. Rho. Es decir, Rho va a depender a través de gamma del tiempo y a través de t también. ¿Sí? Es decir, aquí debo tener en cuenta cuando yo derive esto porque podría derivar totalmente esta cantidad. ¿Sí? Claro, si yo derivo totalmente esta cantidad, esto sería igual a d gamma. Recuerden que d gamma es un vector de gamma de t. ¿Sí? Gamma es un vector. Entonces pongámoslo como tal, como vector. Más la derivada parcial de ρ de t. Listo. Sabemos qué es esto, ¿cierto? Que es de gamma de t. Lo pongo por acá. Entonces, esto sería de ρ de gamma. Y por acá pongo... tratemos ya de expandir esto. Aquí habría una r, ¿cierto? Sub i.
Aquí habría un R punto más de rho de P i P punto más, pues nada, de rho de T. A cada una de estas le puedo aplicar la ecuación de Hamilton, sí, las ecuaciones de Hamilton. Entonces me quedaría de rho de RI por dH de PI menos de P de rho, perdón, de PI de H de R. Y listo. Más esto. Perfecto. Y esto sería igual entonces a, si ustedes se dan cuenta, esto es nada más que un corchete de Poisson de rho de H más de rho de T. Perfecto. Bien, tenemos que analizar esta parte. ¿Cómo vamos a analizar esta parte? Ahí, digamos, cuesta para explicar por qué esta densidad no varía en el tiempo. Pues he puesto por acá primero mi espacio de fase con estados diferentes, o sea, cada punto representa un microestado. Por aquí otro punto, otro microestado y así. Cada uno, claro, tiene una evolución temporal dada por el hamiltoniano, que es un flujo hamiltoniano, pues es una forma de decirlo. Y bueno, básicamente lo que sucede aquí es que anclado a esto yo puedo definir un volumen que encierra todo esto. Esto es el teorema de Liouville para volúmenes en el espacio de fase, pero, pero digamos también debemos tener en cuenta como una densidad de puntos sin pensar en ningún momento que todos los estados están discretizados, sino que hay un continuo, pero que aún así estos se conservan. Entonces es un tanto difícil verlo, pero básicamente eso es lo que va a pasar. Es decir, que puedes encontrar el mismo número de puntos en este volumen por unidad en este volumen por unidad de volumen, sí, la misma densidad de probabilidad tanto aquí como aquí. Entonces, digamos para ver qué es lo que sucede en términos de la función, yo me he planteado aquí dibujar el espacio de fase por acá abajo y aquí la densidad de probabilidad. Entonces, digamos esto no tiene por ahora ninguna justificación matemática, falta de pronto esa rigurosidad, pero pues nada, vamos a explicarlo en términos eh, físicos, a ver si se entiende por qué esto no varía en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por una función la cual tiene por acá, digamos, las que harían de mis variables en cálculo vectorial o en el cálculo de varias variables, x, y, z? ¿Sí? Y pues claro, no hace esto, sino que aquí también están las variables de momento, de posición de cada una de las partículas, pero es una forma de simplificar el problema. Ustedes pinten por aquí entonces todo ese continuo de partículas con un ancho. Entonces aquí le llamé un gamma, digamos, un poco más oscurito para referirme a este camino. Lo que va a suceder es que si ustedes pintan, por ejemplo, una sábana por aquí, representando, claro, la densidad de probabilidad de encontrar los estados, por aquí los flujos permitidos van a tener esto, ¿sí? Van a tener como imagen esta parte. Ahora, lo que quiero dar a conocer aquí es que esto tiene una altura constante, ¿sí? Esto tiene una altura constante, de aquí a acá tiene la misma altura, reflejando que tiene la misma densidad de probabilidad. Si yo, por ejemplo, claro, esto sería válido para un instante de tiempo, es decir, yo cogí y ρ lo evalué, no me importa por acá en qué gama, en un instante de tiempo, ¿sí? Voy a dibujar otro ρ para otro instante de tiempo, que a este voy a llamarle T1, y por aquí le voy a poner otro ρ que pronto pase por el mismo, es decir, pase por la misma altura por este segmento, y por acá le pinto otra sabana.
Y este sería, claro, un rho de gamma, coma, para un tiempo t2. Ahora, resulta que a medida que pasa el tiempo, por aquí va a haber una altura que no varía, justo en una sola trayectoria. Esa trayectoria va a ser la trayectoria descrita por el flujo hamiltoniano, es decir, por el flujo de estos microestados en el tiempo. Es decir, toda esta trayectoria también va a estar parametrizada en el tiempo. Y eso quiere decir que justamente esta parte, que lo voy a poner en azul, no varía en el tiempo. ¿Sí? Y la parametrización de esta resulta ser la misma t que tengo por aquí para la función de densidad. Entonces es una forma, digamos, de ver qué es lo que está sucediendo eh, y también, pues, digamos, para entender estas cosas estas funciones cuando tienen una composición por aquí de t's, tanto en estas variables, por ejemplo en x, y, z, teniendo en cuenta que estas no son x, y, z, sino que son rn y pn, ¿sí? Entonces, pues son la posición de la partícula de las partículas y el momento de las partículas. Y por acá un t. Eso está relacionado con el teorema de Liouville, ¿sí? Entonces, em, pues, con el hecho de que los volúmenes en el espacio de fase se conservan, ¿sí? A lo largo del flujo hamiltoniano. Y por lo tanto, también puedo ver que el número de partículas por volumen también se conserva, y si yo tengo por aquí una probabilidad de encontrarme cierto estado, perdón, cierto microestado, por acá también voy a tener la misma probabilidad. Entonces, si esto es así solamente para el para trayectorias que siguen el flujo hamiltoniano, como lo mostré aquí, esta cosa sería cero, ¿sí? Es decir, a lo largo de t del flujo hamiltoniano, esto no varía, tiene altura constante. Entonces, esto es cero. Y me quedo con esta ecuación, que es la famosa ecuación de Liouville. Entonces, déjenme ponerlo por aquí. Igual a menos de rho de t. Y esto es la ecuación de Liouville. Liouville. Listo. Eh, Sabemos otra cosa sobre el corchete de Poisson de esto. Pues que es antisimétrico. Entonces quiero quitarme este de encima para escribirlo de la manera más genérica en la que uno se puede encontrar esto en los libros. Y es el hecho de que pues esto se puede escribir así. Y ahora sí, esto pues sí recibe como tal el nombre ecuación de Liouville. Listo, ahora voy a hacer otra cosa. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando ρ no varía en el tiempo. Cuando ρ no varía en el tiempo, voy a ponerlo por aquí. Cuando ρ no varía en el tiempo, yo no tengo diferentes superficies como estas que pinte aquí. Yo solo tengo una. Entonces, solo voy a tener una. Es decir, que las probabilidades para cada punto, o las densidades de probabilidad para cada punto fuera del flujo hamiltoniano, también se conservan en el tiempo. ¿Sí? Más que se conservan, más bien no varían en el tiempo. Y esto es propio de un estado en equilibrio. ¿Sí? Entonces, los estados en equilibrio se van a caracterizar porque este ρ no varía en el tiempo, es decir, esto es cero. ¿Sí? Y todo esto constituiría la mecánica estadística en equilibrio, que es lo que, digamos, vamos a estudiar en esta primera parte. Y después consideraremos ρs que sí varían. Un ejemplo de esto, pues, es un pistón, voy a ponerlo así, continúa por acá. Estas son las paredes del pistón. Este es el cilindro deslizante por aquí. Y es que si yo, por ejemplo, muevo muy rápidamente este pistón con una velocidad bastante alta, este ρ
va a variar en el tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora uno cómo vería eso de que varía en el tiempo. Pues en principio las partículas tienen inercia, ¿no? Entonces tienen una masa y cuando ustedes mueven muy rápido esto, supongamos que haya estado acá, em, claro, por aquí yo tengo en principio, en un instante inicial de tiempo, una densidad de probabilidad bajita, es decir, no tengo, tengo una densidad de probabilidad bajita de encontrar las partículas por este lado, cuando cuando tengo t sub 0 igual a 0, es decir, cuando arranco esto de un jalón. Claro, después de un tiempo, si yo espero, la probabilidad de encontrarse las partículas también por aquí va a ser la misma de encontrársela por acá, pero después de que haya transcurrido un tiempo. Sí, entonces, digamos, uno a veces recurre para también dar un ejemplo o aproximar esto de los sistemas de pistones a un sistema en equilibrio, pero es un sistema en equilibrio donde t transcurre muy despacio, es decir, que yo no he pegado un jalón brusco, sino que he ido jalando este pistón muy lentamente. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurriría si yo, por ejemplo, comprimo este pistón, lo muevo hacia este lado muy rápido, estas partículas se empezarían a comprimir muy rápido y yo tendría una mayor probabilidad de encontrar partículas por aquí. Eso en el espacio de fase, digamos que, se, que se vería en que los microestados estarían repartidos como por un sector, ¿sí? Y después digamos que se correrían como para un lado, ¿cierto? Entonces, bueno, más o menos esa sería como la interpretación en el espacio de fase. De pronto, si no está muy claro, y también espero yo tener la idea muy clara, de transmitir esto y ver cómo se verían los pistones por aquí en espacios de fase. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar entonces con mecánica estadística en el equilibrio en principio. Después vamos a pasar a mecánica estadística del no equilibrio, eso será en varias sesiones. Listo. Bien, por aquí he escrito también algo interesante y es cómo son las observables, o bueno, la derivación temporal de las observables. Entonces, pues para recordar, esto sería una observable que depende del espacio de fase y puede depender también del tiempo. Em, Aquí he escrito, pues nada, las derivadas con respecto a cada una de estas variables. Sí, recordemos que gamma es R y P. ¿Listo? Por aquí entonces lo único que yo tendría que hacer es, en primer lugar, ver que esta sumatoria va sobre las etiquetas de las partículas. Y por aquí hay productos punto. ¿Por qué? Pues porque esto sería un vector básicamente. Y esto también. ¿Sí? Lo mismo con este y lo mismo con este y por acá aparte quedaría la derivada temporal. Entonces, si yo tengo por ejemplo una observable que depende solamente del espacio de fase, esa observable pues es simplemente esta parte. Pero esta parte tiene la particularidad, voy a adoptar sumación de Einstein, es decir, no voy a escribir esta sumatoria, ya se va a asumir que estos índices repetidos indican suma, pues sería simplemente de A de RI, producto punto, esto sería de H de PI. Aquí habría un menos, ¿cierto? De A. Y esto pues es simplemente un corchete, el corchete de Poisson entre A y H. Ok. Y pues si lo volteo, listo. Y esta sería la evolución temporal que le voy a llamar por aquí a punto que depende solamente de esto. Claro, yo podría también ver la dependencia de esto y en este caso simplemente lo adiciono. Eh, para la ecuación de Liouville, pues si ustedes se fijan también, eh, claro, la ecuación de Liouville tiene esta característica donde pues ρ es la densidad. Eh, ¿Qué tal si P, perdón, ρ, que es la densidad, es una función de h? Satisface
esta condición? Pues la cuestión es que sí, sí va a satisfacerla y demostrarlo, digamos, es fácil porque, pues nada, uso la definición de corchetes de Poisson para cada una de estas cosas. Entonces, por aquí pongo RI punto de rho, pero de rho es una función del Hamiltoniano. Entonces, bueno, primero pongamos de rho de pi menos dh rho punto de rho de RI. Listo. Entonces, por este lado, digamos, es un poco sencillo ver lo siguiente. Pongo esto a derivar con respecto a h y ahora h deriva con respecto a pi. Por este otro lado lo mismo. Tengo que esto es de rho de h de RI. Y ahora si ustedes se dan cuenta y sustituyen aquí, como esto está igualado a cero, esto pasa al otro lado a dividir, es decir que esto no me importa. Esto hace producto punto con esto y esto hace producto punto con esto, quedándome el cero. Es decir que rho la puedo escribir de manera general como una función del Hamiltoniano. Y esa es una solución para la ecuación de Liouville. Si uno quiere proponer un ansatz, puede poner una función de densidad que dependa del Hamiltoniano. Es como la lección aquí. Listo. Ahora, nosotros hemos lidiado ya con microestados, pero también hablamos algo sobre un ensamble muy particular que es el ensamble microcanónico. Entonces voy a poner aquí ensamble microcanónico. Pues este ensamble se caracteriza por, digamos, modelar un gas sobre un volumen cerrado con energía fija y número de partículas fijo. Entonces nosotros habíamos llamado a esta tripleta de E, B y N, ¿sí? Eh, un macroestado. Y pues recordando por qué, pues porque tenemos varias partículas por aquí que pueden estar en diferentes configuraciones, ese conjunto de diferentes configuraciones, que pueden ser configuraciones en el estado inicial simplemente, es decir, le tomo una foto en t igual a cero, le tomo una foto y ese sería el estado inicial, y pueden ser varios, ¿sí? Y cada uno tendrá su propia evolución que no se entrecruza porque están descritas por Hamiltoniano y porque los Hamiltonianos, bueno, las ecuaciones diferenciales satisfacen el teorema de existencia y unicidad. Entonces tengo para un macroestado varios microestados compatibles. Y eso es básicamente el ensamble microcanónico. Ahora yo tengo que asumir ciertas cosas para poder calcular, eh, digamos, cantidades importantes de aquí. ¿Cuáles son esas cosas que yo debo asumir? Una, eh, la densidad de probabilidad en el espacio de fase que me describa este ensamble. Entonces voy a ir aquí, porque de la densidad de probabilidad, así no parezca, digamos, es la base casi de todo la mecánica estadística. O sea, el hecho de que no evolucione en el tiempo de manera explícita ya me está diciendo que estamos trabajando con un sistema, eh, digamos, mecánico estadístico en equilibrio. Entonces, eso ya es una consideración fuerte y es que así se saca la termodinámica. Entonces voy a poner por acá otra vez Pn y otra vez Rn. Listo. Eh, listo. ¿Qué voy a hacer por aquí? Claro, yo tendré un flujo por aquí hamiltoniano, es decir, un set, por aquí un microestado, por acá otro microestado y así, que sean compatibles con algo.
que sean compatibles con la energía que yo tengo aquí en el sistema, pero lo que pasa es que las energías que yo tengo en el sistema vienen dadas mm, digamos, por una incertidumbre. Es decir, yo necesito por aquí escribir esto en una bandita de energía. Entonces, todo esto vive por aquí en una región delimitada, donde todos estos microestados satisfacen estar, eh, o cuyo hamiltoniano está entre esta cota. ¿Sí? Tengo una incertidumbre en la energía y yo busco microestados por aquí compatibles con este hamiltoniano. Claro, estos pueden evolucionar en el tiempo, este volumen puede irse moviéndose y deformándose, pero es un volumen tal que satisface esta restricción. Ahora, claro, yo tengo que ver cuál es la densidad de probabilidad de estos, y es que no hay una densidad de probabilidad preferente, es decir, que prefiera a un microestado a otro microestado, o por lo menos no es evidente. Y para lidiar con esa falta de información que tenemos sobre cuál es la preferencia sobre cada uno de estos estados, hubo un señor muy inteligente que fue Boltzmann y él planteó un postulado y básicamente dice lo siguiente, que cada uno de estos microestados es igualmente probable a otro microestado de por acá, ¿sí? Es decir, todos estos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, digamos, si yo hago una elección de estos. Entonces, por aquí voy a escribir entonces la densidad de probabilidad de esto. Si es equiprobable, pues yo básicamente debo poner una constante, ¿cierto? Como mi densidad de probabilidad. Claro, una constante si estos microestados satisfacen esta restricción. Entonces copio y pego la restricción. Y cero de lo contrario. Listo, entonces todo esto es equiprobable. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo también obtener el número de configuraciones que son compatibles con esta restricción. Ahora, ¿cómo es que yo puedo plantearme cuál es el número de configuraciones? Ahí viene, digamos, un argumento semiclásico para obtener el número de configuraciones. Y es semiclásico por lo siguiente. ¿Recuerdan ustedes que esas casillitas, que existían unas casillitas, que pues claro, aquí yo tenía un delta X, por aquí tenía un delta P, y estas casillitas satisfacen el principio de incertidumbre, que cuando se satura, usualmente se satura en mecánica cuántica con estados coherentes. Entonces, con estados coherentes yo tengo exactamente esto, h barra sobre 2. ¿Sí? Claro, pero pues h barra yo sé que es h, la constante de Planck, sobre 2pi y por el 2 me quedaría 4pi. Es decir, que yo puedo simplemente poner esto como proporcional, ¿cierto? A h. Que esto es proporcional a h. Y no preocuparme por el 4pi. Después veremos por qué uno no se preocupa por este 4pi porque igual se va a cancelar por allí. Entonces, digamos, no importa. Lo importante es que aparezca la constante de Planck y pues esto es un argumento semiclásico como para darle sentido a lo que voy a decir después. Esto o el hecho de por qué aparece H, pues es más evidente cuando uno trabaja con mecánica estadística cuántica. Entonces, lo trabajaremos después. Por ahora, créanme y, y pues nada, créanme que esto es proporcional, o por lo menos este pedacito es proporcional a h. Claro, yo puedo ver que puedo formar un volumen básicamente aquí y, y lo que yo puse antes se vuelve a cumplir y es que esto, delta de x a la 3n, ni siquiera es delta de x, ya voy a poner aquí delta de r y otra vez delta de p a la n, pero recuerden que esto está multiplicando tres veces, ¿sí? Porque esto es delta px, delta py, delta pz,
para la partícula iésima, ¿sí? Que multiplica por acá delta x, a sus delta x correspondientes. Entonces uno dice que esto es proporcional a la constante de Planck a la 3n. Listo. Entonces, esa es la mínima, digamos que es proporcional esto a la mínima casilla que yo puedo llenar por aquí. Listo. Qué otra cosa debo tener en cuenta? Claro, es que como yo tengo un volumen por aquí ya fijo, entonces el volumen, ese volumen lo puedo integrar, todo esto. Sería un volumen de espacio de fase. En particular es un volumen que satisface esta restricción, entonces me traigo esta restricción por acá. Entonces yo estoy integrando sobre un volumen de espacio de fase, voy a ponerlo aquí, volumen del espacio de fase, volumen EF, que se integra solamente sobre la región que satisface esto. Si lo divido entre, si yo tuviese las unidades exactas que ocupa cada microestado, pues yo podría decir que es si yo lo divido, yo podría decir que tengo la cantidad de microestados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo divido entre este volumen mínimo, que es proporcional a esto, yo podría decir que tengo la cantidad de microestados. Claro, pero falta aquí eliminar este proporcional para poder decir esto. Em, la razón por la cual no pongo 4pi eh, es porque de aquí va a salir algo que se conoce como función de partición, y las funciones de partición básicamente son derivada del logaritmo de la función de partición, y eso es función de partición dividido función de partición, ¿cierto? Básicamente, y ahí se cancelan estas. Incluso esta ni siquiera sería importante, solamente es como un argumento semiclásico para que coincida con el cálculo cuántico. Entonces, pero igual es bueno tener esta idea intuitiva. Y ahora, digamos que aquí no estaría haciendo gran cosa, estaría solamente contando los microestados de una manera proporcional, porque hace falta ponerle aquí de pronto este 4pi, que me daría la proporcionalidad. Pues es un argumento semiclásico, porque esto sale de la cuántica, pero estamos lidiando con estados clásicos. Entonces, esto es un poco truculento. Pero bueno. Ahora, hay unos libros que dicen que como tal, 1 dividido entre, perdón, h a la 3n, voy a dejar esto por aquí, y otra vez esto, le debo poner, le debo poner a esto un n factorial. Ese n factorial algunos lo justifican con el intercambio de las posibles etiquetas que yo tenga por aquí porque estoy sobrecontándolas. La verdad para mí no es evidente, o sea, para mí no es evidente ver cómo yo sobrecuento estas etiquetas. De pronto, por si alguien está interesado y es algo que a mí me convence más de pronto, viendo la característica de esta integral, sería bueno consultar algo que es en teoría de campos es la integral, las series de Dyson, se llaman, series de Dyson. Y esto básicamente aparece en teoría de perturbaciones porque en series de Dyson hay una integral bastante similar donde aparece de manera natural un n factorial por ahí. Yo siempre he creído que la justificación, por lo menos desde el punto de vista matemático, está en estas series de Dyson, pero no, la verdad yo no he podido probar y no sé si alguien lo haya probado. Si lo conocen, yo estaría encantadísimo de verlo. Pero otro argumento, digamos, que podemos usar aquí es para solucionar la paradoja de Gibbs. La paradoja de Gibbs es básicamente el hecho de que eh, eh, la entropía, digamos, que se va a definir a partir de mecánica estadística coincida con la entropía
térmica, o por lo menos que uno ve en termodinámica. La paradoja de Gibbs no la voy a explicar con detalle, se basa en el hecho de que si yo tengo dos estados en equilibrio por aquí, separados solo por una pared, pero en equilibrio, es decir que por acá tengo el mismo calor que acá, y yo rompo la pared, sí, yo la rompo espontáneamente, el cambio de entropía aún así va a permanecer cero cuando estoy tratando con termodinámica. Y pues es cero porque no tengo cambio de calor, sí, o sea, definiendo pues la entropía como la integral de dq sobre t. Entonces, no tengo, además también en equilibrio térmico, pues ya sabemos que esto implica que esta temperatura T1 es igual a la temperatura T2, ¿no? Entonces, pues nada, el cambio de entropía es cero, y pues digamos tiene sentido desde el punto de vista termodinámico, pero sin embargo cuando ahorita que veamos cómo uno define la entropía en mecánica estadística, se eleva exponencialmente. Perdón, bueno, se eleva por un factor. Y ese factor, cuando en el límite termodinámico, eh, pues hace que la entropía aumente cuando yo rompo esta pared, contradiciendo pues esta entropía definida de manera termodinámica. Entonces, lo que uno hace para solucionar esto en el límite termodinámico es poner un n factorial que cancela muy tranquilamente y de una manera muy bonita con una n que aparece por allí, haciendo que esto, la entropía definida, por lo menos en mecánica estadística, coincida con la entropía termodinámica. Eso es la paradoja de Gibbs y este n factorial está para solucionar eso. Listo, entonces pongo por aquí esto. Cuando yo le pongo este n factorial y este h a la 3n, eh, esto puedo llamarlo de una manera un poco, no sé si arcaica. Eh, Esto va a ser la función de partición del ensamble microcanónico. Listo, entonces, pero pues nada, esto tiene una interpretación de hecho, y esto sería el número de microestados compatibles con el macroestado NBE. A ver, voy a poner por aquí. Esto es el número, ¿cierto? Pero bueno, de hecho debería poner aquí un proporcional porque hace falta cuadrar bien lo que es el volumen de las cajitas que yo definí, y por aquí debería haber un factor, pero a grandes rasgos esto está relacionado directamente, salvo un factor por ahí, con el número de microestados compatibles con el macroestado definido por este número de partículas, este volumen y esta energía. Entonces voy a poner por acá Zm. Eh, Claro, una forma de hacer esto un poco más sencillo, una forma de hacer esto un poco más sencillo es decir que esta, o bueno, traducir esto más bien a una función escalón unitario, porque integrar es como imponer límites, ¿cierto? Imponer límites a los momentos y cuánto deben valer esos momentos. Entonces, una forma, digamos, más sencilla de hacerlo es definir funciones por aquí escalón unitario. Entonces, sabemos que las funciones escalones unitarios se escriben como teta de algo. En este caso, pues sería teta de E más el delta E menos H. Todo esto menos teta de E menos H. Y ahí sí no tengo necesidad de limitar por acá la integral, sino que todas estas integrales sobre este espacio de fase van desde menos infinito a infinito. Ya no tengo problemas. No tengo problemas con cuadrar límites, que de pronto es algo molesto. Claro, si nosotros consideramos un delta E bastante chiquito, ¿cierto? Muy pequeñito. Entonces, una forma, una forma alternativa de esto sería escribir o decir que esto es
un diferencial, ¿cierto? Un diferencial de esto, eh, y por diferencial yo me refiero a esto, derivada con respecto a e de teta de e menos h, integral de esto de gamma, ¿sí? Ahí que estoy, por qué puedo escribir esto así? Pues porque si ustedes ven, eh, recuerden la definición de derivada, usando esa definición, como esto es pequeñito, yo puedo aproximarlo a una derivada parcial, por lo menos por este lado, y, y pues nada, pasar al otro lado a multiplicar el delta e, ¿sí? Digamos que no sé si es evidente, pero yo creo que sí. Listo. Y ahora, pues puedo continuar con este factor, sacar todo esto acá. Listo. Integro esto. Y ahora vuelvo a escribir todo esto, teniendo en cuenta que e debe ser mayor que h. Es decir, h es menor o igual que e. Y esto sería si yo junto este factor con esto, es decir, me quedo por acá con delta e de e y por aquí con esto. Esto sería simplemente el número o proporcional al número de partículas con un hamiltoniano menor que e. ¿Listo? Entonces, recuerden, este sería el número perdón, el número de microestados, mi número de microestados por acá, número de microestados compatibles con este gap o esta cinta de energía centrada alrededor de E, o por lo menos corrida centrada alrededor de E y desplazada levemente por este delta E. Y este sería este pedazo, el número de microestados el número de microestados con energía menor a E. ¿Listo? Eh, pues nada, una forma de escribir la función de partición canónica. Bien, finalicemos con algo que me parece importante, porque esta hipótesis, conocida como hipótesis ergódica, eh, va a imponernos las condiciones bajo las cuales podemos hacer mecánica estadística. Todo eso porque, a ver, resulta que nosotros, por ejemplo, podemos medir el promedio de las observables, ¿cierto? El promedio de las observables pues no es nada más que tomar la observable, que depende de gamma, y tener, y pues para sacarle promedio yo necesito también la función de densidad de probabilidad. Y así calculo promedios, básicamente. Claro, esto tiene que coincidir con el promedio que yo mido. ¿Sí? En últimas, A va a ser calculado o a ser detectada con un aparato de medida. Supongamos que A es presión, por ejemplo. Por eso puse este ejemplo de esta caja. Y uno ha visto en termodinámica que la presión es una manifestación de las colisiones de las partículas contra las paredes. Por ejemplo, si yo tengo por aquí eh, mi aparato de medida de presión, el manómetro, yo necesito medir la presión de estas. Pero claro, o sea, a ver, puede resultar que una de estas partículas tenga muchísima energía por algún motivo y colisione fuertemente con esta pared, ¿cierto? Y claro, mi manómetro, si es muy preciso y detecta justo esta colisión, él tendrá un leve salto, ¿cierto? Entonces digamos que está midiendo por aquí presión y tiempo. Y claro, digamos que la presión pegaría como un salto porque yo estaría midiendo esto. Claro, hay más partículas, entonces digamos que las demás compensarían como ese salto y digamos que la presión permanecería como en promedio por aquí. ¿Listo? Claro, la presión tiene que, como mi presión está ahorita siendo de mi variable A, de mi observable A,
Em, y también la ventana de tiempo influye, ¿cierto? En la medida que debe tener esta presión. En últimas, yo para sacar promedios en el tiempo, yo necesito hacer una integral, ¿sí? Sobre un intervalo de tiempo. Es decir, que a este promedio, lo voy a llamar a gorrito, pues va a ser la integral desde un t hasta un t más delta t, ¿sí? Una ventana de tiempo, de a de gamma de t, bueno, un t', pues para que sea consistente con la integración, t'. Y así mido, bueno, y uno dividido, me faltó el delta tiempo. Y así mido promedios, ¿cierto? Este promedio debería coincidir con este promedio. Pero claro, yo necesito una ventana de tiempo. Si ustedes se fijan, si hubiese yo escogido esta ventana de tiempo muy chiquita, habría como un sesgo en mi medida. Entonces mi medida aquí me pegaría un salto y me estaría dando, digamos, una medida de presión bastante alta. Ahora, pues claro, yo también puedo tener un descenso en la presión, de tal forma de que, eh, digamos, eh, pueda tener también un sesgo en la caída de la presión. Es decir, el intervalo de tiempo que yo debo escoger aquí debe ser, voy a ponerlo por acá, debe estar acotado entre dos partes. Una, eh, un tiempo lo suficientemente, esto es, tiempo pequeño, un tiempo pequeño que resulta en un sesgo de medida, ¿sí? Y un tiempo grande que tendría un sesgo eh, por la evolución temporal, por la evolución natural del sistema. Entonces necesito yo tener como una ventana de tiempo que satisfaga o que haga que esto, que el tiempo promedio, perdón, que mi variable promedio sea igual a esta variable promedio. Entonces, fijando el tiempo necesario, la hipótesis ergódica me dice que este tiempo que yo calculo acá con mecánica estadística tiene que ser igual a este promedio, ¿sí? Y esto ya me está también dando, si yo selecciono este delta t, una relación para seleccionar mi densidad de probabilidad. En particular, esta densidad de probabilidad va a ser compatible con la densidad de probabilidad de Gibbs, es decir, que todos los microestados son equiprobables. Entonces, digamos que la, la hipótesis, perdón, la hipótesis de Boltzmann, de que todos los estados, de que todos los microestados son equiprobables, debe ser compatible con esto, con la hipótesis ergódica. Entonces, esto es lo que se conoce como hipótesis ergódica. Listo. Entonces, pues nada, por ahora paramos y vamos a ver en el próximo capítulo cómo estudiar sistemas, bueno, llevar a cabo el límite termodinámico y cómo pues un ensamble microcanónico nos lleva también al ensamble canónico y al ensamble gran canónico, ¿sí? Hay varios tipos de ensambles dependiendo de las observables que yo quiera tener. Después vamos a ver cómo relacionarlos pues, mediante transformaciones de Legend y también hay transformaciones transformadas de Laplace también, básicamente. Listo. Eso